Quiero darte la bienvenida a nuestro repaso semanal de la lección 8 de Escuela Sabática. Dios te bendiga y nos alegra que nos acompañes a repasar en esta semana lo que ha sido de bendición a través del libro de Efesios. Para esta semana tendremos el título de la lección Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. El texto para memorizar aparece en Efesios 4, 22 al 24 y dice así: acerca de la manera pasada de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. En esta semana culminaremos lo que iniciamos la semana pasada cuando estudiamos en la lección 7 acerca del capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. En esta semana nos enfocaremos desde el versículo 17 hasta el versículo 32. O mejor, la última parte del capítulo 4. En estos versículos vamos a encontrar cómo Pablo le habla a la iglesia buscando que en ellos haya una transformación completa y real de la vida de ellos. Esto es importante porque de manera general podemos decir que el estudio de esta semana se basa en tres ejes principales. Lo primero es que veremos a través de esa lección cómo Pablo hace una relación de la vida antigua y de la vida cristiana actual o del momento en que Pablo le escribía a los Efesios, porque allí Pablo le habla a una iglesia que necesitaba hacer una transición, abandono del pecado y aceptar ahora una nueva vida en Cristo Jesús. El segundo es que hay un cambio de vida y de identidad, y todo esto es gracias al poder maravilloso de Cristo. La tercera parte de esta lección, el Espíritu Santo, es el agente transformador para ayudar a cambiar no solamente nuestro estilo de vida, sino también nuestra forma de ver la vida, nuestra identidad, nuestras palabras, el propósito con el que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este mundo. En la sección del domingo encontramos la lección titulada La espiral descendente del pecado. Allí se nos invita primero a que podamos, como todos los domingos a través de esta lección se ha mostrado, que ese día es el día donde debemos leer todos estos versículos. Así que desde el versículo 17 al versículo 32, si usted hace la lectura, se va a dar cuenta de la lección está basada en estos versículos. Pero también se nos invita en este día a hacer una comparación con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 17. Así como lo vimos la semana pasada, pudimos entender cómo Pablo en el versículo 1 al 16 del capítulo 4, Pablo se enfoca en mostrar a la iglesia la importancia de la unidad. Y desde el versículo 24 al versículo 32 es la segunda parte. Entonces, la primera parte, Pablo se enfoca en hablarle de los errores, de los pecados, de los vicios. Y en el versículo 24 al 32 hace una invitación para que la iglesia experimente y pueda seguir una experiencia de vida no pasada, sino presente. Una nueva experiencia en el Señor. Creo que cuando leemos este capítulo de estos versículos, encontramos la preocupación de Pablo de hablarle a una iglesia que necesita vivir una experiencia real y genuina de una conversión. Esa es la palabra. Si resumiéramos la lección, esta lección se resumiría en conversión. Y esta conversión se da a través de una relación o un encuentro personal con Cristo. Pablo se preocupa tanto por la iglesia que desde la cárcel los exhorta y desea que ellos abandonen el mundo, abandonen sus tradiciones, abandonen su amor hacia las cosas que los apegan al pecado y poder vivir una nueva experiencia en Cristo Jesús. Pablo también habla a una iglesia donde posiblemente estaba viviendo las cosas espirituales, pero también practicando la mundanalidad. Creo que esto es muy importante porque podemos también estar pasando por la misma experiencia. Estamos dando atención al pecado, podemos estar dándole cuidado o enfoque al pecado, pero también llevando una vida en la iglesia. El problema del pecado y de Satanás es que nos lleva a cada vez hundirnos poco a poco, pero profundamente hacia lo malo, hacia una separación total de nuestro Creador. Allí entonces permitimos al pecado que entre a nuestra vida. Inmediatamente esto va generando problemas porque no nos va a doler el pecado, ya no nos cuesta pecar, ya como que nos acostumbramos y poco a poco nos podemos considerar que ya lo que era algo terrible se convierte en algo normal.
Y esto empieza a suceder porque vamos dando permiso, vamos dejando que el pecado abunde en nuestra vida. Esta experiencia quizás es la experiencia de muchas personas que estando en la iglesia, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que está mal, sin embargo no hacen un cambio real en su vida. Es lo que Santiago escribió en el capítulo 4, versículo 17, cuando dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, es decir que cuando tú llevas una vida donde te untas del pecado sabiendo que estás mal, pero aún así lo haces porque te sientes atraído, porque te gusta, porque sientes que no es un problema, realmente no estás luchando en contra de tus tendencias y de las tentaciones que Satanás te está poniendo, sino que estás cediendo fácilmente al pecado. Y cada vez será más difícil que puedas ser libre en Cristo. Esa libertad no se logra, no porque no pueda, sino porque tú no quieres. En esto ni siquiera Dios puede meterse, porque Dios a todos nos ha hecho o nos ha creado con libre albedrío, para que determinemos cuál es la dirección que vamos a tomar ante las situaciones de la vida. Si deseamos seguir a Dios o deseamos obedecer la mundanalidad, al pecado y a Satanás. Así que no esperes que Dios haga algo que te corresponde hacer a ti, pero no esperes jamás recibir bendición mientras estás lejos de Dios. No esperes recibir bendición mientras practicas el pecado. No esperes recibir bendiciones mientras aparentas llevar una vida de piedad delante del Señor. El Señor no bendice esto. El Señor espera que cambiemos nuestro proceder. Si estamos por senderos equivocados, busquemos sus caminos y podamos andar rectamente a través en el fundamento del cristiano, que es la palabra de Dios. En la sección del día lunes encontramos el título Un cambio de ropa dramático. Aquí nos enfocaremos desde el versículo 20 al versículo 24. En estos versículos Pablo deja ver que ellos, los que seguían a Jesús, pudieron haber tenido la oportunidad de aprender de Cristo. No sabemos si directa o indirectamente a través de las enseñanzas del Señor, pero sí podemos ver que de manera ejemplar el apóstol Pablo habló a ellos, les enseñó a través del Evangelio. La verdad les había sido predicada, el Evangelio de Cristo había sido enseñado en la vida de ellos. Posiblemente pudieron haber tenido la experiencia de conocer a Jesús, no sabemos, pero pudo haber sido su experiencia. Pablo les recuerda la importancia de mantenerse en esa verdad y en ese Evangelio enseñado. Y de acuerdo a esa verdad, entonces ahora los invita a abandonar esa pasada manera de vivir, a ese pasado, y se despojaran del viejo hombre que estaba viciado y estaban engañados. Ellos debían abandonar esa vida antigua para empezar una nueva vida, como dice el versículo 23, a renovarse en su vida espiritual, en su mente, y ahora vestidos en un nuevo hombre creado como el Señor quiere. Ahora, ¿cómo es ese hombre? Bueno, que andemos en la justicia y también andemos en la santidad. La lección nos mencionaba acerca de un contexto en el que estaba el apóstol Pablo, y era que en ese tiempo las personas no era común, no era usual que cambiaran de ropas. La gente duraba mucho tiempo con las mismas ropas. Generalmente las personas duraban usando sus túnicas por mucho tiempo, y cambiar de ropa no era fácil, quizás por los recursos, por la cultura y por todo lo que había. Pero esta forma que ilustra Pablo, esta ilustración, ayuda a que podamos entender un poco de la importancia de hacer cambios, no de ropas, más que de ropas físicas, más bien de ropas espirituales. Porque este viejo hombre cargado, cansado, debe ser abandonado y poder aceptar una nueva vida en Jesús. Esa vida que es completamente nueva cuando la entregamos y cuando vivimos con el Señor. Básicamente podríamos resumir que toda esta lección, de este día, se basa en dos versículos. En Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la segunda cita aparece en 2 Corintios 5:17, es muy conocida. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, aquí están estos dos textos que nos dejan claro la invitación de Dios para cambiar. Me gusta mucho cómo Pablo ilustra la conversión en la vida cristiana. Y primero nos habla de que debemos despojarnos de la vida pasada. Y él dice, despójense, despojarnos del pecado, de la vida antigua. Y por eso utiliza este término de despojarse. Lo segundo es que Pablo nos invita a poder reconocer nuestra indignidad y de que esa indignidad requiere de una renovación. Y lo tercero es que después de abandonar las ropas, de experimentar una renovación, de empezar una nueva vida, ahora debemos vestirnos ahora de otro manto, de otra vestimenta, de un nuevo modelo y un nuevo estilo de vida, una experiencia en la santidad. Creo que si en tu iglesia no están enseñando la importancia de abandonar el pecado, de buscar la experiencia de una renovación de nuestra vida, de vivir en la santidad con el Señor, porque este es el proceso de la santidad, es hasta cuando el Señor regrese. Si no hacemos esto, si no estamos recordando a la iglesia que debemos vivir en santidad y buscando al Señor constantemente, tendremos una iglesia inmersa en la mundanalidad, en la profanación, en la incredulidad. Como cristianos tenemos que apuntar al más alto ideal que tenemos en este mundo, que es ser como Cristo fue. Tener las palabras de Cristo, tener la mente de Cristo, ser como Cristo es. No podemos ser quizás perfectos, no hay perfección. Por el pecado hemos sido degenerados, acabados, pero podemos añorar o podemos aspirar a tener la altura de Cristo, la estatura de Cristo y poder andar rectamente. Y necesitamos esto porque esto es lo que nos ayuda a poder mantenernos en una línea muy especial para purificar nuestra vida, para mantenernos en contacto con la voluntad de Dios. Caminemos de esta manera y vamos a asegurar por lo menos que nuestra vida no sea como el mundo espera que la tengamos, sino seamos como Cristo es. Al final de esta lección se nos hace una pregunta muy interesante que quiero compartir contigo y es, ¿cuál es la diferencia de poder aprender de Cristo y aprender a conocer a Cristo? Creo que esto tiene que ver con la teoría y la práctica. Aprender de Cristo es mero conocimiento, es conocer, es saber. Pero es muy distinto a aprender a conocer a Cristo. Tiene que ver con la experiencia personal que todos los días debemos tener con el Señor. Estoy seguro que las dos son importantes. Tienen que ir unidas. Tenemos que conocer a través de su palabra al Señor Jesús, pero tenemos que experimentar una vida de relación con el Señor todos los días. A tal punto que podamos ver a Cristo en nuestra vida, o mejor, que ya no seamos nosotros, sino que ahora sea Cristo en cada uno de nosotros. En la sección del martes encontramos el título Palabras de gracia que unifican. Pablo aquí da algunos consejos que lo encontramos desde el versículo 25 al versículo 29. Después de que Pablo invita a la iglesia a despojarse a vivir una experiencia de arrepentimiento y conversión y vestirse a unas nuevas ropas, ahora Pablo da unas enseñanzas claras de la importancia de aprender a caminar con el Señor. Y entonces les invita a abandonar, desechar todo lo que sea mentira. Esta es la primera invitación. Todo lo que esté equivocado, todo lo que esté tergiversado para andar ahora en la verdad, hablando la verdad, siendo promotores de la verdad. Además, invita a que como iglesia seamos promotores también de predicar a nuestro prójimo el evangelio de la verdad. Entonces, la mentira es la primera invitación. El segundo consejo que Pablo establece aquí es: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Creo que aquí la enseñanza es muy, pero muy clara, porque a veces somos nosotros muy fáciles para caer en este peligro de la ira. Muchas cosas, naturalmente, nos producen enojo, que nos llevan a perder nuestra cordura, nuestra sensibilidad, y nos vamos por caminos que después de que ya pasa esa situación, empezamos a arrepentirnos y a lamentarnos por nuestro proceder. Porque por culpa de esos impulsos conducidos por la ira, cometemos muchos errores que después lamentamos. Por eso tengamos cuidado y pidámosle a Dios sabiduría, nos dé dominio propio
para poder ser sabios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de ser. El tercer consejo que da Pablo a la iglesia es a no pecar hurtando. No hurtando más, dice él, sino más bien trabajando con sus propias manos, ganándose el sustento y supliendo sus necesidades. Creo que en la experiencia que todos tenemos en nuestra iglesia, de manera local, encontramos personas que van a pedir. Y su experiencia es que piden y se acostumbraron a solamente pedir. En ellos no se ve el esfuerzo de conseguir las cosas, no se ve un avance, no se ve prosperidad, porque se están acostumbrando a vivir de lo que le dan. Se volvieron mendigos, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Seamos sabios en esto, porque a veces podemos ayudar a que otro se acostumbre a pedir. Cuando hay personas que pueden depender de sus fuerzas, pueden desarrollar sus talentos, pueden hacer cosas, pero los hemos acostumbrado a depender de nuestras ofrendas, de nuestras ayudas, y ellos deben aprender a ganarse el sustento de sus hogares. Es claro que muchas veces, también es cierto, que por salud o por estado físico la persona no puede trabajar, se imposibilita, y es allí donde el Señor dice que debemos sustentarlos, ayudarlos. En esta parte del versículo 28 del capítulo 4 encontramos una invitación de Pablo. Ya no robe, ya no hurte, más bien trabaje, y con lo que usted produce a través de su trabajo, de sus esfuerzos, puede ayudar más bien a suplir las necesidades de otros. Y si lo vemos de manera detallada, está haciendo algo que Pablo está diciendo, está hurtando, está robando su tiempo, sus capacidades, está robando a otras personas la oportunidad de recibir también, porque él, pudiéndolo hacer, no lo está haciendo y le está robando la ayuda que podría recibir una persona que sí realmente lo necesita. A veces el problema no es la oportunidad, a veces el problema para muchas personas son los deseos de salir adelante. En algunos casos la capacidad no es física, la incapacidad no es física, la incapacidad es mental. Finalmente, el último consejo que da Pablo aquí es que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Nuestras palabras puedan fortalecer a los hermanos, puedan ayudar a la iglesia, puedan edificar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los miembros de nuestros hogares, de nuestro trabajo, a todas las personas que estén a nuestro alrededor, puedan recibir bendición a través de nuestras palabras, y que nuestras conversaciones no sean una conversación corrompida, con doble sentido, inmoral. Como cristianos no podemos tener esas conversaciones. Es triste cuando alguien habla en doble sentido, vulgarmente, buscando siempre llevar un doble mensaje, y nunca se les escucha hablar del Señor. Y es claro, nadie puede dar dos cosas al tiempo. Entonces, la invitación de Pablo aquí es a poder tener una conversación más sana. Entonces, si resumimos esta lección de este día, podríamos decir que Pablo se enfoca en 4 cosas. Primero, en que se deseche todo lo que es mentira y aceptemos todo lo que es verdad. Segundo, que no nos airemos y no pequemos con nuestro enojo. Tercero, que no robemos ni quitemos la oportunidad a otros de recibir las bendiciones de Dios, y más bien seamos bendición para otros. Y cuarto, que no usemos mal nuestra lengua, que usemos buenas palabras y que sean palabras de edificación para la iglesia. Creo que al igual que los efesios, debe ser nuestra experiencia poder aceptar este consejo especial de Pablo a la iglesia. Un consejo que nos debe llevar a la práctica y que debe ser asimilado tanto en nuestra vida como también en la vida del círculo de la iglesia. Porque al practicar esto nos llevará a tener mejores relaciones y poder incentivar a la unidad en la gracia de Cristo. Ya en nuestra lección del día miércoles encontramos el título El Espíritu Santo en la vida del creyente. Aquí veremos cómo en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 30, allí vemos un versículo muy interesante. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si lo vemos bien, este es el resumen o es la manera en que podemos unir lo que hemos dicho anteriormente. Pablo da una referencia un poco interesante, porque habla en la manera en que nosotros hacemos entristecer, afligir, apenar, apesadumbrar y contristar al Espíritu Santo. Es decir que
Cuando nosotros actuamos pecando de esta manera, haciendo todo lo que hemos mencionado anteriormente, llevamos una vida de pecado, una vida de desobediencia. Hacemos que el Espíritu Santo se entristezca por nuestra forma de actuar. Lo quieras aceptar o no, lo creas o no, el cielo se aflige cuando tú desobedeces. Cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Pero además de mencionar esto, Pablo dice algo muy interesante y muy importante. Y es que fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo. Este sello dado por Dios nos hace sus hijos. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Y como hijos de Dios, como hijos del Rey, tenemos que andar rectamente en sus caminos. Cuando no lo hacemos, la Biblia lo deja claramente, entonces hacemos que el cielo se entristezca. Así como hay gozo por un pecador que se arrepiente, también hay tristeza por un pecador que se aleja de Dios. Y cuando practicamos estos pecados que hemos mencionado anteriormente, pues estamos mostrando la falta de interés y deseo de mantenernos alineados en la voluntad de Dios. Y creo que en este aspecto hay algo muy resaltante que mencionar, y es que particularmente y de manera personal creo que para mí una de las cosas más difíciles que me cuesta ver es cuando alguien está llorando. Yo la verdad a veces no sé qué hacer, y no sé si es tu experiencia también. No sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir. Es difícil, porque ante una situación donde alguien está sufriendo por la pérdida de un familiar, por un divorcio, por situaciones de amargura, en medio del llanto, uno no sabe qué hacer. Y nadie está preparado para esto. Y a veces la respuesta o la mejor respuesta que podemos dar no es una palabra, no es un versículo. La mejor respuesta es un abrazo. Y un abrazo guardando silencio. Porque lo que la persona espera es compañía, es apoyo, es respaldo, es alguien que escuche. Pero pensando en esta lección, me deja preocupado entonces cuántas veces yo he hecho que el Espíritu Santo se entristezca por mi mal proceder. Cuántas veces por mis malos pasos, por mis malas palabras, por mis malas acciones, el Espíritu Santo se ha sentido triste por lo que yo he hecho. No quisiera imaginarme, porque si me cuesta ver al ser humano llorar, sufrir, ¿cómo será ver a Dios sufriendo por cada uno de nosotros? Es triste, pero no puede ser esa nuestra experiencia. Busquemos apartarnos del pecado. No sé si esto te lleve a pensar cuántas veces le has fallado a Dios. No sé si has pensado cuántos errores has cometido y cuántas veces has hecho que Dios se sienta triste. Ten en cuenta que Dios te ha llamado para ser un heredero del cielo. Y debemos agradar a Dios con nuestra vida, buscando un carácter como el de Cristo, alineados y siguiendo al Señor de la forma que Él desea que la sigamos. Tristemente muchas veces tenemos que ver personas que dicen que ellos no se acoplan a Dios, que ellos creen que a Dios no le ofende, ellos creen que Dios no se siente mal, que ellos creen que las cosas como ellos las consideran están bien y que la forma en que ellos interpretan la vida cristiana es la forma correcta, y están llevando una vida de mundanalidad, de pecado, de vicios y desobediencia a Dios, y sin embargo dicen que no están ofendiendo a Dios. Es en estos momentos cuando aquellos que han sido sellados para la vida eterna, han sido sellados para ser los hijos de Dios, y de esta manera rechazan la voluntad de Dios, se abandonan en los brazos del pecado, se abandonan en los brazos de Satanás. La pregunta cada día que debemos hacernos es: ¿estoy viviendo de acuerdo a los estatutos, a la ley, a los principios y a las normas de la verdad? Que Dios nos ayude a caminar como el Espíritu Santo desea que caminemos, que llenemos de gozo al cielo por nuestro actuar, por nuestra forma de ser, y llevemos una vida consagrada, haciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo. En nuestra sección del jueves encontramos el título Bondad, no amargura. En esta lección estudiaremos desde el versículo 31 y versículo 32, ya los versículos finales del capítulo 4. El versículo 31, Pablo habla de que debemos quitar de nuestra vida 6 vicios que nos hacen mucho mal y que nos arruinan en la vida. Y estos son, primero, la amargura. Segundo, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Es lo que dice el apóstol Pablo.
Es necesario entonces mencionar que aquí Pablo primero dice, quítense de vosotros toda, y menciona las 6 cosas. Este quítense de vosotros implica una decisión personal de abandonar, de despojarse de estos malos hábitos. Estos hábitos aprendidos y viciados que nosotros hemos adquirido y que nos están llevando a la ruina. No esperes que en los gritos, en la ira, en la amargura, Dios te va a bendecir. Dios no bendice así. No esperes que maldiciendo lo que tú vives, que maldigas tu pobreza. Es que maldita la hora de ser pobre, maldita la hora en que estoy enfermo, maldita la hora en que me casé con mi esposo, maldita la hora que tuve hijos, maldita la hora que tengo este trabajo. Y todo el mundo, hay gente que se la pasa viviendo, maldiciendo todo. Es triste, porque así no vas a recibir la bendición de Dios. No esperes tampoco bendición cuando traes maldición. Y pareciera como ilógico lo que estoy diciendo, o obvio lo que estoy diciendo. Pero a veces la gente se mete en círculos, en momentos, en ambientes que no le corresponde. Un cristiano, por ejemplo, no debe estar consultando a los brujos, el horóscopo. Esto trae maldición. Otra cosa que trae maldición, que ahí dice, es cuando nosotros, como dice el libro de Malaquías, dice el Señor declara 2 cosas, o bendición o maldición. O eres fiel o eres infiel. En los diezmos y ofrendas me estáis robando y entonces no te bendeciré. Y la palabra es clara, maldición. No traigas maldición a tu vida, robándole a Dios lo que es de Dios. Trae bendición a tu vida, trae bienestar a tu hogar, pero necesitamos ser bendición. No esperes en los gritos, en la altanería, en la amargura, que Dios te bendiga en tu hogar y que tus hijos sean hombres y mujeres ideales para la sociedad. Tu ejemplo ahora es la experiencia de tu familia en el futuro. No esperes que tus hijos que oyen en tu hogar regaños, insultos, murmuración, crítica, va a ser lo que ellos vayan a tener un carácter como el de Cristo. No lo esperes, no esperes que ellos tengan el espíritu de Cristo y ahorita no lo notas, quizás si están pequeños, no lo notas porque hablas en tu hogar y ellos escuchan y no lo notas, pero espera que crezcan y van a estar resentidos, no van a querer hablar con nadie, se van a separar de la iglesia y van a decir, ¿yo para qué voy a estar allá en esa iglesia si toda la vida he escuchado que son egoístas, son hipócritas y uno hablando del otro? ¿Y quién va a querer estar así? Nadie. Por eso cuida tus palabras, cuida la forma en que hablas en tu hogar, porque tu forma de ser va a ser o una ruina en tu hogar para tus hijos en el futuro o va a ser una bendición. Entonces te pregunto, ¿estás llevando ruina a tu hogar? Más bien, hagamos lo que dice el versículo 32, que es la otra parte de la lección. Pablo proyecta aquí a la iglesia 3 cosas. 3 cosas importantes. La primera, a que sean benignos. Esa palabra benignos viene de la palabra también benignidad, bendición, bondad. Lo segundo es que deben ser misericordiosos. Y tercero, que se perdonen los unos a los otros, así como el Señor lo hace con su iglesia. Si lo vemos bien, es más fácil practicar el pecado, porque el versículo 31 dice que hay 6 cosas. Si hay 6 cosas es porque hay oportunidad de pecar más. Pero aquí se mencionan 3 que requieren de mucho esfuerzo para pedirle al Señor que nos ayude a ser bendición o ser bondadosos, a tener misericordia y a perdonar a los demás. Ofender a alguien es muy fácil, fácilmente lo hacemos y a veces sin intención. No sé si te ha pasado, pero a veces tú estás diciendo algo y la gente interpreta otra cosa en la forma en que tú lo dijiste y no lo tenías pensado hacer, sin intención, alguien lo entendió y se ofendió y tú no tenías esa intención. Entonces, para lo malo, la gente lo acepta fácilmente, se aferra a lo malo. Pero cuando es lo bueno, ahí sí como que nos cuesta. Si practicamos la bondad, la misericordia y el perdón, tendríamos una vida especial, una vida consagrada, una vida entregada a Cristo y una vida que en la iglesia se vería reflejado el Espíritu de Cristo. Por eso, apreciado amigo, que Dios nos ayude a ser como Jesús.
En la última parte de la lección, para el día viernes, encontramos una lección interesante, porque allí se nos dan unas declaraciones. La primera es que seamos una iglesia influyente, o una persona, cada uno de nosotros seamos influyentes adentro y fuera de la iglesia, para edificar un templo no hecho por humanos, sino dirigido por Cristo, un templo, cada uno de nosotros siendo un templo en cada lugar que estemos. La segunda declaración es que debemos ser llamados a ser promotores de la verdad, promotores del amor, promotores de la paz. La tercera es que alguien debe ser punto de referencia y debe ayudar para que el que está errado podamos ayudarle a cambiar de punto de vista y ayudarlas a que tengan claridad. Debemos exhortar a la iglesia con amor, con respeto y hasta dice con delicadeza. A veces nuestra opinión y nuestro consejo pueden ayudar a un buen proceder de alguien. Así que esta es la invitación. Cuarto, la invitación es a que podamos tener una vida en gozo, llevando a la iglesia a ser edificada y sostenida por Cristo. Esta invitación es a que podamos promover más y constantemente la unidad en el Señor. Esta lección es muy importante, es muy abarcante y muy necesaria para una iglesia que se está destruyendo a veces por las peleas, por los conflictos, por los pleitos. Y si entendiéramos la importancia de abandonar esa vida pasada, abandonar el rencor, el enojo, la envidia, la mentira, y aprendiéramos a vivir en la bondad, en la misericordia y el perdón, tendríamos una iglesia sana, una iglesia prosperada, una iglesia preparada para ser usada por el Señor. Que Dios nos ayude a seguir orando por nuestras iglesias, a seguir orando por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros líderes, y que esta iglesia cada día se prepare, se levante, se despierte y pronuncie, aliente a un mundo que necesita la luz poderosa del Evangelio de Cristo Jesús. Quiero invitarte para que en los comentarios puedas colocar tu pedido de oración. Quiero orar en este momento por ti y lo estaré haciendo en la medida que vaya viendo tus comentarios. Comenta. Yo estoy pendiente de los comentarios y a veces le doy me gusta, a veces respondo, pero ten en cuenta que voy a orar por ti. Y quiero que en esta hora también lo podamos hacer. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos orar. Querido Dios, en este momento nos has dado esta lección maravillosa para poder tener en cuenta la invitación de abandonar el pasado, la vida antigua, y poder abrazar ahora, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a vestirnos con la armadura del cristiano. Ayúdanos a entender, Señor, que es tiempo ya de levantarnos como iglesia para vivir de acuerdo, Señor, a tus principios, a los ideales cristianos y espirituales, y podamos, Señor, agradarte en todo. Si hay alguna lucha, Señor, que debemos sobrellevar, algún vicio que tenemos que abandonar, Señor, ayúdanos a ser vencedores. Ya pronto, Señor, dar testimonio de que tú nos has dado libertad con tu poder. Y te pido, Señor, que bendigas al hermano que está aquí escuchando esta lección. Guarda su vida. Bendice, Señor, su hogar, su familia, sus recursos. Bendice todo, Señor, de él. Dale tu compañía y que esta lección quede en nosotros no como una lección más, sino como una oportunidad de poder experimentar con Jesús un cambio y una entrega total. Guárdanos, Señor, y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado, es un gusto compartir contigo este momento. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir pendiente de esta lección, por seguir estudiando la lección. Dios te bendiga. Te felicitamos porque sigues persistiendo en este estudio. Y queremos invitarte también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube como Pastor José Reño. Nos encuentras en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, también como Pastor José Reño. Y allí podemos conocerte, podemos compartir mensajes también que te van a ayudar. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su bendición en esta hora. Dios te guarde.